Voy a concluir la lección 22 del programa hablando del estado de necesidad. El estado de necesidad se encuentra previsto, está regulado en el numeral cuarto del artículo 65 del Código Penal. Y debo insistir que se trata del numeral cuarto. ¿Por qué? Porque, como les dije, en muchos códigos penales aparece que se trata de un literal D, es decir, como si fuese un cuarto requisito de la legítima defensa, eso que se regula allí. En realidad no es un cuarto requisito de la legítima defensa. La legítima defensa tiene tres requisitos que están previstos en los literales A, B y C del numeral tercero del artículo 65, y eso que aparece como un literal D realmente es otra eximente de responsabilidad penal que podría ser vista como una causa de justificación, ya veremos por qué, que sería el estado de necesidad. Entonces, en el numeral cuarto, lo que aparece, repito, en algunos códigos penales como el literal D, realmente ese numeral cuarto se corresponde con la figura del estado de necesidad, que es una eximente distinta a la legítima defensa. Una cosa es hablar de legítima defensa, otra cosa es hablar de estado de necesidad, independientemente de que el estado de necesidad pudiera sostenerse, como lo voy a hacer yo aquí en esta clase, que constituye una causa de justificación a la par de lo que constituye la legítima defensa. Es decir, que tanto la legítima defensa como el estado de necesidad podrían verse como causas de justificación. ¿Cómo está definido el estado de necesidad en el numeral cuarto del artículo 65? Bueno, ya yo lo había leído antes, voy a leerlo nuevamente. Dice aquí, en el numeral cuarto, bueno, teniendo en cuenta el encabezamiento también, dice que no es punible el número 4, el que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona o la de otro de un peligro grave e inminente al cual no haya dado voluntariamente causa y que no pueda evitar de otra manera. Esto sería entonces el estado de necesidad. El estado de necesidad entonces tendría, pues, de acuerdo a esta disposición, varios requisitos. O sea, en primer lugar, que exista un peligro grave e inminente para la propia vida o para la de otro. O sea, para la vida o la integridad, porque dice la persona. En segundo lugar, que la persona haya tenido, es decir, haya actuado constreñido precisamente ante ese peligro, pues, de la necesidad de salvarse a sí mismo, de salvar a un tercero. Es decir, que la actuación que haría sería bajo constreñimiento, en virtud del peligro, ese peligro inminente que se estaría produciendo. En tercer lugar, es decir, el autor, el sujeto, no debe haber dado voluntariamente causa al peligro, esto de acuerdo también al numeral cuarto. Y por último, es decir, es indispensable que lo que hizo el autor, la acción realizada hubiera sido inevitable, es decir, que en el sentido de que él no podría haber actuado de una manera distinta a la manera que actuó, que es decir, en otras palabras, o en un sentido un poco más estricto, sería la necesidad en sí misma de la acción de salvación que realiza el autor en este caso. O sea, yo creo que de la lectura de este numeral cuarto uno podría definir al estado de necesidad como una acción salvadora ante un determinado peligro grave o inminente, con la finalidad de proteger, de tutelar la vida, la integridad personal o la de un tercero, siempre que no se hubiese podido actuar de otra manera. Es decir, por eso sería una acción salvadora necesaria, como reacción ante ¿qué? Como reacción ante un peligro grave o inminente, y ese peligro grave o inminente, es decir, no ha de provenir de la agresión de una persona, porque si proviniese de la agresión de una persona, de lo que estaríamos hablando sería, o lo que deberíamos hablar, sería de la legítima defensa. Entonces,
¿Qué es el estado de necesidad? El estado de necesidad sería, pues repito, una reacción o un comportamiento, una conducta mediante la cual se pretende salvar un bien jurídico, un derecho individual o de un tercero de un peligro grave o inminente que no se ha provocado y que la persona no podía actuar de una manera distinta. En el caso concreto, bajo las circunstancias en que se encontraba, no podría haber actuado de una manera distinta. Es decir, en el estado de necesidad siempre se produce el sacrificio de un bien que no le pertenece al autor del hecho. Es decir, yo sacrifico un bien para salvar otro bien, para salvar la vida, la integridad de una persona, o mi vida, mi integridad personal. Yo sacrifico los bienes de otra persona, que podría ser su propiedad, como podría también ser su vida o su integridad corporal. Es decir, se trata de una situación en que ante un peligro que yo no he provocado y yo como autor no he provocado, la única forma de yo poder salvar mi vida, mi integridad personal, un bien jurídico personalísimo o de un tercero, pero un bien jurídico personal, la única manera de salvarla es sacrificando los derechos o los bienes jurídicos de otra persona, de una persona distinta. Eso pues a grandes rasgos la definición que podríamos dar del estado de necesidad a partir de lo que dice el numeral cuarto del artículo 65. Ahora, el estado de necesidad, la doctrina, bueno, a partir de los estudios en la dogmática alemana que se han hecho de esta figura y la jurisprudencia también alemana, surgió la distinción entre el llamado estado de necesidad disculpante y el estado de necesidad justificante. Es decir, empezó a separarse esta figura entre un estado de necesidad disculpante y un estado de necesidad justificante. Y la diferencia estaría en que el justificante sería un permiso legal, sería una autorización con todo lo que supone pues, que se constituya o que fuese un permiso legal, una causa de justificación, todos los efectos que tiene con relación a la exención de responsabilidad y en cambio el otro, el estado de necesidad disculpante, sería una causa de inculpabilidad, es decir, que eliminaría la culpabilidad con todas las restricciones que tiene también esto, con todas las consecuencias que tiene. Recuerden ustedes que cuando estamos en presencia de una causa de inculpabilidad, solamente se excluye la responsabilidad penal, pero se mantiene la responsabilidad civil. A diferencia de lo que ocurre con las causas de justificación, en las cuales desaparece cualquier forma de responsabilidad, no habría responsabilidad. ¿Por qué? Porque la conducta sería lícita, es decir, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, no se produciría un quebrantamiento de la norma, de ninguna norma, es decir, el hecho estaría completamente ajustado a derecho cuando se trata de la aplicación de una causa de justificación, o se trata de una causa de justificación. En cambio, cuando se trata de una causa de inculpabilidad, el hecho es ilícito, solamente que se disculpa, se exime de pena, pero subsistirá otras formas de responsabilidad, como la responsabilidad civil, como la responsabilidad administrativa, o sea, es decir, que se mantendría pues alguna forma de responsabilidad o otra forma de responsabilidad, ya que el hecho persistiría en su antijuridicidad, es decir, que el hecho sería antijurídico y solamente estaría exento de responsabilidad penal por la falta de culpabilidad. Entonces, la doctrina ha hecho esta distinción y claro, no es simplemente una distinción en el sentido de que, voy a decir desde hoy que este es justificante, este es disculpante, no, sino que esto tuvo una fundamentación, sobre todo en los principios en que se sustentaría uno a diferencia del otro. Es decir, se sostuvo que en determinados casos el bien salvado en el estado de necesidad
podría tener, o el interés en ese bien, mejor dicho, podría tener un carácter preponderante sobre el interés que tuviese en el bien sacrificado el titular de ese bien jurídico. O sea, empezó a decirse, bueno, mira, es posible que si yo voy, por ejemplo, yo tengo interés en mi vida y el otro tiene interés en su propiedad, en un objeto de su propiedad, y que está en peligro mi vida, y que para salvar mi vida la única manera sea sacrificando la propiedad de esa otra persona, pues entonces en estos casos no es que decir el interés mío debería preponderar, debería sobreponerse, debería estar por encima del interés que tiene esa persona en su propiedad. Es decir, que esa persona debería soportar el sacrificio del bien en aras de qué, el sacrificio de su bien en aras del interés preponderante, que sería la protección de mi vida. Es decir, entonces empezó a sostenerse de que en determinados casos, sobre todo cuando el bien jurídico salvado fuese un bien jurídico de mayor importancia que el bien que se sacrifica, pues que entonces en esos casos el estado de necesidad no podría solamente disculpar, es decir, no podría decir que excluye la culpabilidad, sino que en virtud de fundamentarse en esto del interés preponderante, debería en estos casos el estado de necesidad más bien hacer lícito el comportamiento. En cambio, si se tratara de un caso en el cual el bien jurídico salvado fuese de la misma importancia, de la misma jerarquía que el bien sacrificado, por ejemplo, si yo para salvar mi vida tuviese que sacrificar la vida de otro, porque estoy sometido, claro, a un peligro grave, inminente, de acuerdo a lo que dice el numeral cuarto del artículo 65, si fuera un caso como ese, realmente no sería que mi vida preponderaría sobre la vida de aquel. No sé, el estado de necesidad no se fundamentaría en el interés preponderante, en el principio del interés preponderante, sino en el principio de la no exigibilidad de otro comportamiento, la no exigibilidad de otra conducta, que lo había explicado yo en la clase anterior, y que este principio es en el que se sustentan la mayoría, o pues fundamentalmente, el grueso de las causas de inculpabilidad. Es decir, en el principio de la no exigibilidad. Es decir, que en una circunstancia como esta, de un peligro grave, inminente para mi vida, si la única forma en que yo pueda salvar mi vida sería sacrificando la vida de otro, pues entonces mira, es decir, no me pueden reprochar, no se podía reprochar mi conducta, porque no se me podría exigir nadie podría exigirme a mí una conducta distinta a la que realicé, porque cualquiera encontrándose en las mismas circunstancias, pues es decir, se vería también constreñido a realizar la misma acción que yo realicé, a menos que se trate, no sé, de un héroe, de una persona que quiera sacrificarse, pero a nadie se puede, el ordenamiento jurídico no puede obligar a nadie a ser héroe o a sacrificarse por otro. Es decir, si usted quiere sacrificarse, usted lo puede hacer. Si usted quiere ser un héroe y ser recordado por ser un héroe, bueno, perfecto. Es decir, usted está en la libertad de hacerlo, pero el ordenamiento jurídico no le puede imponer de manera general a las personas el deber de ser héroes y entregar su vida por otros. Si hay un peligro, fíjense, está el ejemplo muy conocido de la tabla de Carneades. Este ejemplo es el de dos salvavidas que en un naufragio, hay una tabla, o sea, solamente una tabla para la cual asirse y salvarse, y el problema es que esa tabla no puede aguantar el peso de los dos, y no se podría compartir, es decir, no aguantaría, o sea, como no aguanta el peso de los dos y tampoco se puede compartir, no sé, pues por las circunstancias del caso concreto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si uno de los náufragos para salvar su vida, mata al otro náufrago y se queda con la tabla? Ese es el problema que plantea la tabla de Carneades, y entonces, esto tradicionalmente se ha resuelto bajo la figura del estado de necesidad
pero el estado de necesidad disculpante. Es decir, cada uno de los náufragos tiene interés en su vida. Y ante esa controversia, entre el interés que tiene cada uno en su vida, pues el ordenamiento no puede darle preponderancia a una sobre el otro. Si ninguno de los dos está actuando ilícitamente y legítimamente, pues no le puede dar preponderancia a uno sobre el otro, sino que en estos casos, lo que podría hacer el derecho, es decir, el ordenamiento, es decir, el juez, en representación del derecho, del ordenamiento jurídico, es lo que podría decir, mira, yo no te puedo exigir, o yo no le podía exigir una conducta distinta, si lo único que podía hacer esta persona era, para salvar su vida, era matar al otro náufrago o herirlo para quedarse con la tabla, pues entonces, esa conducta estaría disculpada, no la reprocho, no está justificada, no está actuando en legítima defensa, el derecho no se ha puesto del lado de él, pero se le disculpa, y por lo tanto se excluye su responsabilidad penal. Esto sería, repito, un caso de estado de necesidad disculpante, y que se basaría en el principio de la no exigibilidad de otro comportamiento. Si no te puedo exigir una conducta distinta a la que realizaste, pues entonces te disculpo, pero no digo con esto que tu conducta esté justificada. Una cosa es justificar tu comportamiento, otra cosa es disculpar tu conducta. Y cuando te disculpo, eso significa que tu conducta, tú actuaste mal. O sea, es decir, tú has actuado mal, tú has actuado de manera antijurídica. Es más, si un náufrago trata de matar al otro para quedarse con la tabla, y el otro náufrago puede defenderse ilegítimamente, o sea, es decir, de poder defenderse, claro, se puede defender, pero digo que podría haber una legítima defensa, porque esa agresión que realiza el primer náufrago para quedarse con la tabla, pues esa agresión es una agresión ilegítima. Y, es decir, no está justificada porque todos dos estén en una situación de peligro, no se encuentra justificada la agresión, y por lo tanto el otro náufrago, el segundo náufrago puede defenderse legítimamente de esa agresión. Ahora, resulta que no, que el primer náufrago mató al segundo náufrago y se quedó con la tabla. Bueno, pues en ese caso, repito, la conducta no estaría justificada, sino la conducta estaría disculpada. Y claro, y el fundamento de eso, como les dije, sería el principio de la no exigibilidad de otro comportamiento. En cambio, en aquello que llamó la doctrina alemana y la jurisprudencia, porque esto se creó sobre todo en la jurisprudencia alemana, eso que llama el estado de necesidad justificante, serían casos similares en cuanto a la circunstancia del peligro, pero que los bienes jurídicos que entrarían en controversia serían bienes jurídicos en los cuales existe una diferencia esencial, hay una diferencia marcada entre ellos. Es decir, que un bien jurídico, el que se salva o el que pretende salvar, su titular, es de mayor importancia, pero de una manera clara, determinante, de mayor importancia que el bien sacrificado. Es decir, por ejemplo, yo para salvar mi vida, resulta que aquí hay un incendio, se está incendiando este lugar, se está incendiando, y resulta que la única manera, claro, para yo poder escapar de este lugar del cual no me pertenece, para escapar de este lugar es rompiendo esa puerta que está allí y poder salir de este lugar que se está incendiando. Bueno, la puerta le pertenece a otro. Y entonces, claro, el romper la puerta, eso podría ser constitutivo del delito de daños a la propiedad. Eso podría ser unos daños a la propiedad. Pero ¿qué pasa? Que en este caso el interés en mi vida prepondera sobre el interés en la propiedad en la propiedad que tiene el titular, el dueño de la puerta, y por esa razón se considera que él estaría en el deber jurídico de soportar esa agresión. O sea, tendría que soportar esa agresión. Y por lo tanto, el dueño de la puerta no podría defender la puerta legítimamente, como si podría defenderse
el náufrago, el segundo náufrago de la agresión del primer náufrago. Es decir, en el estado de necesidad justificante, el bien jurídico que se sacrifica es marcadamente de menor importancia que el bien jurídico que se salva. Y por eso, desde el punto de vista del ordenamiento, desde el punto de vista del derecho, se considera que el que tiene interés en el bien jurídico de mayor importancia, es decir, él podrá sacrificar el bien jurídico de menor importancia, porque su interés en su bien jurídico tendrá preponderancia sobre el interés que tiene el titular del bien jurídico de menor importancia en el caso concreto. O sea, ese interés que él tiene, por ejemplo, el dueño de la puerta, en su propiedad, ese interés va a tener menor valor, menor importancia que el interés que tengo yo en mi vida. Ahora, pero lo que sí se dice, con respecto a esto del estado de necesidad justificante, es que, como dije, tiene que haber una diferencia marcada entre los bienes jurídicos. Y que si, por ejemplo, se trata de bienes jurídicos personalísimos, bueno, la doctrina mayoritariamente considera de que no podría hablarse de justificación. O sea, por ejemplo, yo decido, no sé, quitarle el riñón a una persona para salvar mi vida porque yo necesito un trasplante de riñón, o porque una persona afín a mí, un familiar, necesita un riñón, entonces yo a otra persona la someto y le quito un riñón y digo que eso está justificado porque, bueno, por el peligro para la vida que tenía la persona que yo pretendía salvar, etcétera, etcétera. Es decir, alguien podría decir, bueno, es que quitándole el riñón a esta persona, lo que se sacrifica es su integridad, el bien jurídico de la integridad personal, mientras que estaría tratando de salvar, o estaría salvando la vida de otra persona. Y claro, la vida pareciera que tiene pues mayor relevancia, mayor importancia que la integridad personal. Bueno, pero fíjese, en este tipo, es decir, cuando se trata de la valoración de un estado de necesidad justificante, lo que dice la doctrina es que en un caso como este no podría haber un estado de necesidad justificante, sino que lo que quizás eventualmente podría haber es un estado de necesidad disculpante, porque los bienes jurídicos tendrían la misma importancia. Es decir, cuando se trata de bienes jurídicos personalísimos, se entiende que la diferencia no es tan esencial, no es una diferencia marcada en cuanto a la importancia del bien jurídico, y por lo tanto no podría decirse que se está sacrificando un bien jurídico de menor importancia al bien jurídico que se salva, porque desde el punto de vista, repito, del hecho en cuestión, si no habría una diferencia marcada entre uno y otro. O sea, tiene que haber una diferencia esencial entre el bien jurídico salvado y sacrificado para que pueda hablarse o entrar en juego esto del estado de necesidad justificante. Pero quiero que observen, antes de continuar sobre este punto, de que esto no está regulado en nuestro ordenamiento de esa manera o de esta manera, sino que la forma en que está regulado el estado de necesidad en el Código Penal pareciera apuntar solamente hacia el estado de necesidad disculpante. Incluso cuando uno revisa el tema de la responsabilidad civil en el Código Penal, uno se da cuenta de que el que actúa en estado de necesidad, de acuerdo a nuestro Código Penal, tiene responsabilidad civil. Entonces uno podría intuir de allí de que el sentido que le dio el legislador a la regulación del estado de necesidad apunta a entender, o apuntaría a entender, de que se trata de una figura o de la figura solamente entendida como causa de inculpabilidad y no como causa de justificación. Porque repito, esto del estado de necesidad justificante nació en la jurisprudencia alemana y luego sí se ha regulado en algunos códigos penales, pero claro, para el momento en que fue creado el Código Penal venezolano,
americano, bueno, sobre esto no habría todavía en ese momento ningún tipo de desarrollo sobre esto del estado de necesidad justificante. Y claro, visto de esta manera, claro, surge la pregunta que hice ya con anterioridad sobre si esta figura del estado de necesidad justificante podría admitirse en nuestro ordenamiento o no podría admitirse en nuestro ordenamiento. Es decir, podría distinguirse un estado de necesidad justificante de un estado de necesidad disculpante, dependiendo de los bienes jurídicos en conflicto. O sea, es decir, si el bien jurídico salvado es de mayor importancia que el sacrificado, el estado de necesidad sería justificante. En cambio, si el bien jurídico salvado y el sacrificado fueran de la misma importancia, de la misma relevancia, entonces el bien jurídico, el estado de necesidad sería un estado de necesidad disculpante. O sea, la pregunta sería si esta distinción podría admitirse o no con base en lo que señala el numeral cuarto del artículo 65. Mire, yo creo que si bien las normas sobre la responsabilidad civil apuntan a entender que el bien jurídico salvado y el sacrificado deberían ser de la misma relevancia, de la misma importancia, y que por lo tanto de esa manera a lo que apuntaría esta disposición es a un estado de necesidad disculpante. Si bien yo creo que sí, que ese es por lo menos en la orientación que tuvo el legislador al crear esta norma, yo pienso que una interpretación teleológica de la misma ha de admitir o ha de servir de base para aceptar la distinción y que en determinados casos el estado de necesidad pudiera justificar el hecho, sobre todo cuando existiese una diferencia esencial entre el bien jurídico que se salva y el que se sacrifica en cuanto a su importancia. Aquí siempre, fíjense, el estado de necesidad siempre es para salvar a la persona, para salvar su vida o su integridad personal. O sea, eso es un requisito indispensable. Ahora, la pregunta es, si yo para salvar mi vida daño, o sea, le sacrifico la propiedad de otro, que es un bien jurídico de menor importancia, si eso debe justificarse o si más bien debe ser simplemente una causa de inculpabilidad. Allí está la pregunta. El código, fíjense, quiero que en esto aclarar, el código en el numeral cuarto no dice tampoco que el estado de necesidad deba ser siempre disculpante, pero uno lo podría intuir es de las regulaciones de la responsabilidad civil, en las cuales en la responsabilidad civil se hace referencia a que hay responsabilidad civil cuando existe estado de necesidad. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, dado que existe responsabilidad civil en estado de necesidad, es que el legislador entiende que lo que excluye es la culpabilidad. Por allí es que pero si uno simplemente se queda en el texto del numeral cuarto, bueno, uno podría perfectamente, interpretándolo, claro, teleológicamente, a pesar de la regulación que tiene la responsabilidad civil, uno podría interpretar de que aquí no dice la naturaleza, no hace referencia a la naturaleza, es decir, a la importancia que debe tener el bien sacrificado, sino simplemente de que se debe actuar de una manera, es decir, debe actuarse constreñido por la necesidad de salvar a la propia persona, pero no me habla de la importancia del bien jurídico sacrificado, habla del salvado, que es la persona, pero no me habla del sacrificado. Entonces yo sí creo que una interpretación teleológica del numeral cuarto ha de permitir aceptar el estado de necesidad tanto en su versión justificante como en la versión disculpante, que es la que tradicionalmente se ha admitido en los ordenamientos penales. Es decir, que podría aceptarse, por lo tanto, la teoría de la diferenciación entre el estado de necesidad disculpante y el estado de necesidad justificante. Entonces, cuando se trata de un estado de necesidad justificante, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el estado de necesidad justificante y del disculpante? La diferencia está no en los requisitos, que puedo decir, básicos de la figura, que son los mismos, sino que la diferencia va a estar en cuanto a los bienes jurídicos en conflicto. En el estado de necesidad justificante, el bien jurídico salvado
va a tener mayor importancia, mayor jerarquía, mayor protección, por lo tanto, que el bien jurídico sacrificado, y por lo tanto, es decir, el titular de ese bien jurídico deberá soportar la agresión, tendrá el deber de soportar la agresión sobre su bien. Es decir, él no podrá defenderse legítimamente, no habrá legítima defensa contra el que actúe en un estado de necesidad justificante. O sea, si yo para salvar mi vida sacrifico, daño la propiedad de otro, ese otro no podrá defender legítimamente su propiedad si yo estoy actuando por la necesidad, constreñido por la necesidad de salvar mi vida. En cambio, cuando se trate de un estado de necesidad disculpante, es porque los bienes jurídicos tendrán la misma jerarquía, la misma importancia, y por lo tanto el titular del bien jurídico sacrificado no está obligado a soportar la agresión. ¿Sí? Y por lo tanto él podría defenderse legítimamente de mi agresión, porque mi agresión en este caso estaría disculpada, pero no justificada. Yo no estaría actuando con un permiso, con una autorización, sino que yo estaría actuando ilícitamente, yo estaría agrediendo ilegítimamente a aquel, por ejemplo, en el caso de la tabla de carneades, en el caso del náufrago respecto al otro náufrago. El primer náufrago estaría actuando ilícitamente, es decir, su agresión sería ilegítima cuando él trata de matar al otro náufrago para quedarse con la tabla. Es decir, y por lo tanto ese otro náufrago, el segundo náufrago, podría defenderse legítimamente contra la agresión del primer náufrago. Entonces, eso es, yo creo, bueno, lo que debemos tener en consideración. Yo creo que el numeral cuarto del artículo 65, pues puede admitir perfectamente esta distinción, y por esa razón yo creo que podemos separar desde el punto de vista del estudio del estado de necesidad al estado de necesidad justificante, que es el que estamos viendo en este momento, del estado de necesidad disculpante, que bueno, que van a tener los mismos requisitos. Los requisitos legales van a ser lo mismo, pero desde el punto de vista teórico es que vamos a establecer la diferencia, que tendrá que ver, repito, ¿con qué? Con los principios que sustentan tanto a uno como al otro, como también, bueno, por lo tanto, a los bienes jurídicos que van a estar en conflicto. O sea, ¿qué diferencia habría entre el estado de necesidad justificante y el disculpante? Oye, que el justificante se basa en el principio del interés preponderante, mientras que el otro se fundamenta o se basa en el principio de la no exigibilidad de otro comportamiento. Y que por lo tanto, siguiendo con base en esta primera diferencia, llegamos a la segunda. ¿Cuál es la segunda? De que el bien jurídico salvado en el estado de necesidad justificante va a tener mayor importancia, o va a tener una mayor jerarquía que el bien jurídico sacrificado salvado en el estado de necesidad disculpante. O sea, en el disculpante yo sacrifico un bien jurídico de la misma importancia que el bien que salvo. En cambio, en el justificante yo sacrifico un bien jurídico de menor importancia del que salvo. Y ahí estaría la diferencia, la segunda diferencia entre un estado de necesidad y el otro estado de necesidad. Por lo tanto, bueno, claro, las otras diferencias son las propias diferencias que existen entre causa de justificación y causa de inculpabilidad, que ya he mencionado con anterioridad. Bueno, en cuanto a los requisitos del estado de necesidad, ya yo los he precisado, pero bueno, vamos a recordarlos y quizás a detallarlos de una manera un poco más clara a los efectos de la explicación que estoy dando. O sea, un primer requisito es que existe un peligro grave o inminente para la vida o para la integridad personal del autor del hecho. O sea, es decir, de él o de una tercera persona. O sea, eso es un primer requisito. El segundo requisito es que haya la necesidad de sacrificar el bien jurídico de otro. Ese bien jurídico puede ser de igual importancia o de menor importancia. Si es de menor importancia, el estado de necesidad será justificante, que es lo que estamos aquí estudiando. Y si es de la misma importancia, entonces el estado de necesidad será un estado de necesidad disculpante. Entonces ese sería el segundo requisito. Es decir, la necesidad de sacrificar un bien jurídico de otro. Y bueno, específicamente, vamos a puntualizarlo.
con relación al estado de necesidad justificante, el bien salvado ha de ser de mayor importancia que el bien sacrificado. Y por eso es que se fundamenta esta figura, el estado de necesidad justificante, en el principio del interés preponderante, en el principio de que hay un interés que prevalece sobre el interés que puede tener en determinado bien jurídico aquella persona que es su titular. La persona a la cual tendrá que soportar la agresión del que actúa, de aquella persona que actúa en estado de necesidad, que es el titular del bien jurídico de mayor importancia. Entonces, esos serían los requisitos, las condiciones. Ahora, también es importante en cuanto al estado de necesidad, de acuerdo al numeral cuarto del artículo 65, que la persona que pretende actuar en estado de necesidad, ella no debe haber generado el peligro inminente, el peligro grave inminente que motiva la situación de necesidad. O sea, que si él es el que crea el peligro, por ejemplo, si aquí en este caso el incendio lo provoqué yo y después pretendo actuar en estado de necesidad para salvar mi vida, mi integridad del incendio que yo provoqué intencionalmente, pues entonces en ese caso desaparecería el estado de necesidad tanto como causa de justificación como causa de inculpabilidad. No habría estado de necesidad en unas circunstancias, en unas condiciones como estas. Es decir, es indispensable que el autor del hecho no haya generado el peligro. Y una última condición o requisito que también establece la doctrina y que uno podría también inferir de la regulación que tiene el estado de necesidad es que aquella persona que actúa en estado de necesidad no ha de encontrarse obligada a afrontar el peligro. Es decir, durante un incendio, el bombero no puede decir, no, pero es que voy a salvar mi vida yo aquí, y entonces, bueno, que sacrifico la vida de aquella persona que ya estaba salvando. No, o sea, el bombero está obligado a enfrentar el peligro y hacer lo que tenga que hacer para salvar a la persona, porque él tiene la obligación y tiene los conocimientos para realizar la acción de vida en estos casos, que sería salvar a la persona, lograr su reanimación, etcétera, pues dependiendo de lo que haya ocurrido en el caso concreto. Entonces, si la persona tiene el deber de afrontar el peligro, no habría estado de necesidad, ni justificante ni disculpante. En cuanto a la valoración de los bienes jurídicos en el estado de necesidad justificante, mire, siempre que se encuentre comprometida la vida de una persona, el estado de necesidad será justificante si el bien sacrificado no es la vida de la persona y no se trata, claro, de un bien jurídico personalísimo. O sea, ahora, si es un bien jurídico personal, como la integridad física, la integridad psíquica, pues entonces en esos casos se trata de bienes jurídicos personales, no hay una diferencia esencial. Y al no haber una diferencia esencial, pues lo que podría eventualmente haberse, cumplirse con todos y cada uno de los requisitos del estado de necesidad, lo que podría haber es un estado de necesidad disculpante por ser los bienes jurídicos de idéntica importancia. Recuerden ustedes, para que el estado de necesidad proceda, como causa de justificación, es indispensable que haya una diferencia esencial, importante, entre el bien jurídico salvado y el sacrificado. O sea, propiedad, por ejemplo, con relación, un bien jurídico patrimonial con relación a un bien jurídico personalísimo. O sea, solamente en casos así es que podría admitirse el estado de necesidad como una causa de justificación. Dicho con otras palabras, tiene que haber una desproporción entre los bienes, una desproporción esencial entre el bien salvado y el bien sacrificado. Si no existe esa diferencia, esa desproporción entre uno y otro, pues realmente no podría hablarse de un estado de necesidad justificante y entramos en el ámbito del estado de necesidad
disculpante, que bueno, que como dije, pues tiene efectos eximentes, podrá tener efectos eximentes, pero no tendrá las mismas consecuencias que son mucho, pero mucho más importantes que si se entiende que el estado de necesidad es justificante. ¿Por qué? Bueno, porque se excluye todo tipo de responsabilidad, porque favorece a los partícipes, entre otras cosas. En cambio, el estado de necesidad disculpante en ningún caso va a favorecer a los partícipes y, como vengo diciendo, y así también lo contempla el Código Penal, mantendría la responsabilidad civil. Y bueno, y esos son los efectos, bueno, del estado de necesidad, eso es decir, los efectos del estado de necesidad en el caso del justificante en comparación con el disculpante. Como he dicho, los efectos del estado de necesidad justificante en cuanto a la responsabilidad es que la persona no va a tener responsabilidad ni civil ni penal, y eso se transmitirá también a los partícipes, a los colaboradores, cómplices, etcétera, del hecho, a los que hayan coayudado a la persona que actuó en estado de necesidad, a diferencia del estado de necesidad disculpante, que como he dicho, subsistirá la responsabilidad civil, pero y además, bueno, con relación a los partícipes tendrían responsabilidad porque el estado de necesidad, el disculpante, sería personalísima su aplicación, sería una circunstancia que exime de responsabilidad, pero que es personalísima. Es decir, nadie puede aprovecharse de la falta de culpabilidad de una persona a menos que se encuentre también en esa misma causa de inculpabilidad. Pero si no se trata de la misma circunstancia, de las mismas condiciones, si no está bajo las mismas, si no se trata de la misma situación de peligro, pues entonces, es decir, el estado de necesidad su efecto eximente, cuando se trata del disculpante, sería personalísimo y no favorecería de ninguna manera a los partícipes. Bueno, con esto terminamos el tema o la lección número 22, es decir, que hemos visto ya pues dos causas de justificación, por una parte la legítima defensa y por otra parte el estado de necesidad. ¿Qué diferencias hay entre el estado de necesidad y la legítima defensa? El estado de necesidad justificante y la legítima defensa. Bueno, miren, yo creo que uno puede deducirlo de lo que he dicho hasta ahora en la clase. O sea, fíjense, la legítima defensa es una reacción ante una agresión ilegítima. En cambio, el estado de necesidad es una acción dirigida a salvar un bien jurídico de un peligro grave e inminente. O sea, fíjese, una cosa es un peligro, que el peligro puede venir de la naturaleza, de animales, etcétera, etcétera, y otra cosa es que se hable de una agresión. Profesor, pero es que una agresión puede ser peligrosa, sí, pero cuando se trata de un peligro que provenga de una agresión, como dije antes, allí lo que procederá es la legítima defensa, averiguar si se cumplen los requisitos o las condiciones de la legítima defensa. Es decir, en el estado de necesidad se reacciona ante un peligro, mientras que en la legítima defensa se reacciona ante una agresión. Otro aspecto también, otra diferencia importante, es que en la legítima defensa no hay que, por lo menos en principio, no hay que evaluar la importancia de un bien jurídico, del bien jurídico que defiendo con relación al bien jurídico que sacrifico o que lesiono con mi acción defensiva. Es decir, en la legítima defensa no hay que hacer una valoración sobre qué bien jurídico prepondera sobre otro, sobre si uno es más importante que otro. En principio no hay que hacerlo, sino que yo puedo defender cualquier bien lesionando, dañando cualquier bien también. Es decir, esa es la regla general. Solamente desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial es que se ha dicho que si hay una diferencia muy pero muy marcada entre el bien que defiendo y el bien que sacrifico, entonces eso podría conducir a un exceso en la defensa. Con el ejemplo que di de defender unos mangos, defender una manzana y matar a una persona para defender la propiedad de unos mangos o una manzana. Pero en general, o sea, por lo menos como regla general, se podría decir que en la legítima defensa no se requiere estar valorando que si hay un bien de más importancia que otro, o sea, si yo que estoy defendiendo tiene más importancia o menor importancia. No, yo puedo defender cualquier bien y puedo sacrificar en la defensa de ese bien cualquier bien jurídico del agresor.
porque siempre el derecho se pondrá del lado del interés que yo tengo en la defensa, en la protección de mi bien jurídico. Si yo estoy actuando de manera lícita, pues el derecho se pone de mi lado y no se pone del lado del agresor. En cambio, en el estado de necesidad justificante, fíjense, sí hay que hacer una valoración acerca de qué bien tiene mayor importancia con relación a si el bien que salvo tiene mayor importancia o no tiene mayor importancia que el bien que sacrifico. Es decir, aquí sí hay que hacer una valoración, una ponderación acerca de la importancia del valor que tienen los bienes jurídicos que están en conflicto. Y si entonces, si el bien jurídico tiene la misma importancia que el bien sacrificado, no habrá estado de necesidad justificante, sino que podrá ser disculpante. Y si el bien jurídico que yo salvo es de menor importancia que el que sacrifico, pues entonces no, mi conducta no está ni justificada ni está disculpada, no estaría de ninguna manera. Entonces, ese tipo de valoraciones sí habría que hacerlas en el estado de necesidad y no hay que hacerlas en la legítima defensa. Y bueno, además también otra diferencia, bueno, es que el estado, por lo menos de la óptica que estaba aquí explicando, el estado de necesidad podría ser causa de inculpabilidad o causa de justificación, mientras que la legítima defensa será pues una causa de justificación por excelencia. Es decir, que siempre será vista como una causa de justificación. Bueno, con esto terminamos la lección 22 del programa. Las lecciones que nos quedan siguientes son lecciones relativas también a las causas de justificación. Algo importante que quiero decir con relación a las causas de justificación en general es que, bueno, como dije en su momento, la mayoría de ellas se basan también en el interés preponderante y hay una condición o requisito que también será esencial para todas ellas, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, etcétera, que es que la conducta del autor siempre debe ser necesaria. Y necesaria en el sentido que expliqué cuando hablé de la legítima defensa. Es decir, que del conjunto de acciones de la persona, que podía realizar la persona, y de toda la acción que menos daño o la acción menos dañina, menos grave de las que podía realizar. Si hizo lo más, pudiendo hacerlo menos para ejercer su derecho, cumplir su deber, ejercer su profesión, etcétera, pues entonces en ese caso desaparecerá la causa de justificación y estaremos en presencia de un exceso. Y cuando hay un exceso, recuerden, desaparece la causa de justificación y lo que podría haber es una atenuante de responsabilidad penal. Bueno, después vamos a seguir entonces con las causas de justificación para luego empezar con el tema propiamente de la culpabilidad. En el tema de la culpabilidad, bueno, voy a hablar nuevamente del estado de necesidad disculpante, aunque ya los requisitos, las condiciones del mismo, como he dicho, son las mismas, o sea, son idénticas con relación al estado de necesidad justificante. Esos requisitos que he mencionado hasta ahora, la del peligro grave, inminente, para la vida o para la integridad personal, la necesidad de sacrificar un bien jurídico, que el bien jurídico y la valoración que debe hacerse de los bienes jurídicos, eso también hay que hacerlo en el estado de necesidad disculpante, solamente que en el estado de necesidad disculpante el bien jurídico salvado será de la misma importancia que el bien jurídico sacrificado, independientemente de que en un sentido muy estricto uno puede decir, oye, no, pero es que la vida es más importante, por ejemplo, no sé, que la salud mental de una persona o la salud física, el estado físico, la integridad física de una persona es mucho mayor, más importancia tiene la vida. Bueno, eso claro, eso depende del punto de vista que se mire, porque tratándose de bienes personalísimo, bueno, la decisión que se toma desde el punto de vista jurídico es que todos tienen la misma importancia y por esa razón, al no ver una diferencia esencial entre lo que se sacrifica y lo que se salva, entonces en esos casos lo que se podría admitir, no necesariamente tendrá que admitirse si faltan los requisitos, es un estado de necesidad disculpante. Bueno, con esto terminamos el tema 22 y bueno, luego continuaremos con estos temas de las causas de justificación para luego entrar en el tema de la culpabilidad.